Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Creo que no. Nada más la primera. Ok, entonces no más excusas, porque cuando de verdad queremos algo, hacemos todo lo posible para lograrlo, aunque sea aquí en lo natural. No importa lo que nos cueste. Vimos el ejemplo de la mujer con el flujo de sangre, que por todos esos años había estado enferma, le habían robado todo su dinero, todos los médicos con los que ella iba, de plano no había nada, no veía ningún cambio. Vamos a ver rápidamente un leve repaso para luego entrar directamente a lo que estábamos viendo allí. Así que no se dé por vencido. Que vamos a Marcos en el capítulo 5. Qué gozo estudiar la palabra. Ok. Marcos 5 y comenzando en el versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ok, aquí está esta mujer que dijo: no más excusas, ya gasté todo lo que tenía, ya incluso en vez de que me vaya mejor, me fue peor con los médicos, sufrí mucho con ellos, ya perdí todo mi dinero, pero yo he escuchado que Jesús sana, yo he escuchado que Jesús resucita muertos, yo he escuchado que Jesús libera a los endemoniados, da vista a los ciegos. Ella había escuchado de Jesús. Entonces su enfoque era en: si tan solo yo tocare el manto, el borde de su manto, yo voy a ser sana. En ese momento ella desató su fe en esa promesa, en esa victoria que Jesús ya tenía para ella. Entonces toca el borde del manto del Señor. Él percibe, siente literalmente que poder salió de él, y por eso es que él pregunta quién fue, porque aunque la multitud le apretaba, aunque haya muchos hijos de Dios en una misma reunión, es la fe de cada uno de nosotros la que se va a apropiar de las promesas de Dios. Así pasa en las iglesias también. La palabra se está dando y estamos todos sentados a una, estamos oyendo la misma enseñanza, las mismas analogías, la misma revelación, y no todos la van a recibir. Jesús estaba rodeado de una multitud y no todos recibieron. Una sola mujer, una sola persona recibió, porque ella estableció lo que ella quería. Su fe fue desatada cuando ella comenzó a decir: si tan solo tocar el borde de su manto. Ella sabía, fíjese, no había excusas para ella. La orilla del manto de Jesús le era suficiente para apropiarse. Ni siquiera dijo: si logro que Jesús ponga sus manos sobre mí. No, si yo me meto en esa multitud y yo toco ese manto, si yo comienzo a establecer las promesas de Dios, entonces yo voy a ver esa manifestación. Si yo me mantengo, si yo permanezco en lo que estoy creyendo, yo sé que no voy a ser avergonzada, no voy a ser avergonzado, porque la palabra dice que aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Se fija? Así es como desatamos nuestra fe. No nos quedamos nada más en porque a ella sí y todos los demás no, porque a la hermana sí y a mí no, porque cuando viene un hermano a dar un testimonio, ¿por qué yo no? En vez de preguntar eso es: ¿qué haría ese hermano para entonces yo imitarlo también? Para yo imitar su fe. ¿Qué haría esa hermana que causó que esa promesa se haya manifestado en su vida?
¿Qué hizo esa persona? ¿Cómo le hizo? En vez de criticar, ¿por qué a mí no? Porque inmediatamente la carne quiere entrar y el alma quiere entrar en una actitud de victimizarse. ¿Por qué yo no? Si yo hago, inmediatamente queremos autojustificarnos del por qué nosotros no, si nosotros hacemos tal cosa, ¿verdad? Es la fe la que se apropia de las cosas. Entonces cuando Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho sano, te ha salvado. Literalmente esa palabra sanar es la misma palabra o salvar es la misma palabra para sanar en el hebreo, y también es la misma palabra para restaurar completamente. Por eso en inglés dice, your faith has made you whole, completa. Quiere decir que esa mujer no nada más recibió sanidad, sino que milagrosamente sus finanzas fueron restauradas, porque si no, la Biblia no hubiese mencionado que había gastado todo lo que tenía. Si es que no, cuando dice que tu fe te ha hecho salva o sana o completa, no lo hubiera mencionado. Es nada más sufrió de muchos dolores, de muchos médicos, y antes le iba peor. No, pero ella fue restaurada completamente. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Pero ¿cuántas veces ponemos excusas, hermanos? ¿Cuántas veces ponemos excusas para, no, pues es que ya lo intenté tanto tiempo, no, pues es que esto, no, pues es que ya esto, lo otro? Cuando Jesús le dijo, hija, inmediatamente él reconoció que ella estaba bajo el pacto abrámico, en el cual estamos usted y yo también, porque somos hijos de Dios. Y el pacto sigue vigente por Jesús, porque él lo selló con su sangre. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, en vez de buscar excusas, busquemos las promesas en las cuales nos podemos basar usted y yo. Busquemos qué promesa, qué está escrito en la palabra. Hace unos días estaba conversando con una persona y ella está creyendo por algo en particular. Entonces, yo le pregunté, ¿en qué está basando usted su fe? Y me dio una lista muy extensiva, muy larga de versículos que ella está meditando, lo cual no está mal, pero cuando es tanto así, yo le pregunté, ¿de verdad usted medita todos estos versículos durante el día? ¿Y usted entiende lo que esos versículos están hablándole a usted? ¿O es nada más para usted sentir que está respaldando lo que está creyendo? Porque hay veces queremos como que entre más versículos tengamos que hablen de lo que estamos creyendo, nosotros nos autoconvencemos que estamos en fe. Pero puede ser que esté basada en 1 o 2 versículos y ahí está desatando su fe, porque usted está enfocado en lo que está meditando. Cuando son tantos versículos, no sé, hasta a mí me abruman tantos versículos. Es como, no voy a convencer a Dios de que me sane o que me prospere porque estoy meditando 45,000 versículos de prosperidad o de sanidad. No, es más bien, yo tengo que crecer en esa revelación de esa promesa. ¿Se acuerdan cuando di el testimonio de cuando fui sanada de esos dolores de cabeza espantosos, de esas migrañas? El Señor no me dijo, medita 40,000 versículos de sanidad. No, me dijo, mira lo que dice Proverbios 3:8. Punto. Y cuando el Señor le dice un versículo en particular, agárrese, porque viene algo detrás de eso. Ahí viene algo detrás de eso. Entonces nosotros de veces queremos autoconvencernos. ¿Estoy diciendo que no medite varios versículos? No, estoy diciendo que de verdad usted se está enfocando en lo que está meditando. De verdad está creciendo una revelación en su corazón en todos esos versículos. Medítelos, ore en el Espíritu. La mejor manera que tenemos usted y yo para discernir en nuestro corazón en qué palabra, en qué promesa basar nuestra fe es orando en el Espíritu. Y el Señor le va a empezar a mostrar. Y si Él le da 3 o 4 versículos, gloria a Dios, en esos quédese. Pero a veces me viene alguna persona y me dice, pastora, ¿puedo orar por mí? Creo que estoy sana de tal enfermedad y X. Ah, claro que sí. Y mire, porque han escuchado al pastor que dice, si usted va a venir conmigo, va a venir respaldando su fe. ¿Con qué versículos se está basando su fe? Y nos dan un montón de versículos y yo digo, ok, espéreme. Vamos a mantenernos en uno. ¿Qué le parece? Porque la palabra de Dios es poderosa. Entonces lo que queremos es como convencer a nuestra alma de que tengo muchos, o vernos como espirituales porque estoy meditando muchos versículos. Y a la vez, cuando nos vemos en una
en una situación de premiante, que está como de presión, que viene la presión del diablo, no mencionamos ni un versículo de todos los que teníamos escritos. Entonces, realmente, ¿qué está meditando? Que entonces cuando venga esa presión, usted contraataca esos pensamientos, esa incredulidad, ese temor con esa palabra. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo creo que eso es como un respirar, decir, ay, o sea que no tengo que escribir 35 versículos con 2 que sí, dice la palabra que todo asunto conste en boca de 2 o 3 testigos. Tiene uno, es usted, el Señor, y ese versículo. Tiene 2. Ya están 2 ahí, usted y el Señor Jesucristo, que Él está respaldando esa palabra. Lo que Él quiere es que usted esté plenamente convencido de esa promesa que la cual usted está meditando. Amén. Wow, qué tremendo. Entonces ella le dijo, hija, usted es hijo, usted es hija. Y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ok, número 2, la clave número 2 para nuestra victoria es dejar de esperar lo peor de cada momento o situación. ¿Ha conocido personas pesimistas? Ya. Deje de estar esperando lo peor de cada momento o situación. Uy, pues a ver cómo me va. No, ¿para qué? Si de todas maneras siempre me va peor. Yo conozco personas que dicen, yo prefiero pensar mal para que las cosas me salgan bien que pensar bien y que me salgan mal, porque luego me decepciono. ¿What? ¿Qué engaño más grande del mundo? Ese diablo les ha engañado. No, para nada. Al contrario, tenemos que tener la plena confianza de que es fiel el que ha hecho la promesa. Eso es esperar bien. Así que deje de estar esperando lo peor de cada momento o situación. Pues a ver si sano, porque yo conozco a la prima de mi prima que también murió de eso. Y se van hasta no sé cuántas generaciones para respaldar su incredulidad, en vez de irse no sé cuántas generaciones para respaldar su fe. Es decir, si a Abraham le funcionó, me funciona a mí. Si a Isaac le funcionó sembrar en tiempos de sequía, a mí también me funciona sembrar en este tiempo de inflación. ¿Amén? En vez de ver realmente qué es lo que va a respaldar nuestra fe. No, se van a lo peor. Vaya conmigo a Josué. Vamos a leer esta historia para respaldarnos. Josué en el capítulo 1. Ya todos yo creo que conocen esta historia. Y vamos a empezar a ver en el versículo 5. Aquí está ya Josué listo para ir a conquistar la tierra prometida. Está preparando al pueblo de Dios, está preparando a los judíos para salir e ir a conquistar lo que ya el Señor les había prometido. Entonces el versículo 5 comienza diciendo así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Otra vez le vuelve a decir, ¿será que el Señor está insistiendo por alguna razón? Claro, le está reforzando, esfuérzate y sé valiente, porque aunque yo te haga una promesa, aunque tú veas las promesas escritas en mi palabra, el enemigo que está aquí, Satanás, va a venir a traer oposición, pero tú acuérdate de esforzarte y ser valiente para que no dejes de hacer lo que dice la palabra. Esto es el Señor hablándole a ustedes, hermanos. A veces nos desesperamos porque parece que no vemos lo que estamos creyendo. O en su momento no salieron las cosas como queríamos. ¿Y qué hacemos? Muchos retroceden, muchos empiezan a dudar, se desaniman. Pues ya ves, estuve orando, estuve confesando y no pasó lo que yo quería. Eso no quiere decir que la palabra no funciona, es más bien examínese usted si en ese proceso usted no escuchó del Señor, usted se distrajo con otras cosas y no permitió que el Señor tratara con usted. Bien, sigamos en el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Wow, medite eso, fíjese. El Señor le está diciendo a Josué, ya tienes una tierra prometida en la cual fluyen leche y miel.
Incluso le estaba diciendo, esfuérzate y sé muy valiente. No te importe los reportes que te dieron, que te van a dar, que hay gigantes y que van a aparecer langostas en frente a ellos. Esa es la opinión de las personas que tú enviaste. No le prestes atención a esto. Tú acuérdate de hacer lo que yo te digo. Se lo prometí a Moisés, te lo prometo a ti ahora. Yo voy a estar contigo. No te voy a dejar, así que tú no te apartes de la promesa que yo te he dado ni a diestra ni a siniestra, porque si no te apartas, entonces vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendas. Si usted no se aparta, si no aparta sus ojos de las promesas que usted está meditando, usted va a ser prosperado en todo lo que haga. Porque eso quiere decir que entre más usted medita las promesas de Dios, más contacto va a tener usted con el Señor y entonces más susceptible va a estar usted a escuchar la voz de Dios en usted. Que le va a decir, vete por aquí, esto sí, esto no, espérate, no, todavía no, ahora sí. Él le va a dar estrategias, técnicas que van a vencer todas las artimañas del enemigo. Y eso que el Señor le estaba diciendo aquí a Josué en este caso. El 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para usted y para mí, para ellos, ese libro de la ley era la ley que Moisés había recibido. Para usted y para mí es la Biblia. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Y dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero fíjese, queremos que el Señor bendiga todo lo que hacemos y muchas veces ni siquiera le tomamos en cuenta en lo que vamos a hacer. Queremos que el Señor bendiga nuestras vidas, queremos estar prosperados, queremos estar sanos, queremos que todo nos vaya bien y eso es lindo, querer eso es lo mejor. Y el Señor quiere eso. Él nos dice en 3 de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero ese deseo del Señor para nosotros está ligado a lo que dice aquí en Josué. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Si usted se fija, la palabra nos dice qué hacer y qué no hacer. ¿Y cuántos hijos de Dios caminan en desobediencia en lo que está escrito en la palabra? El Señor nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos hijos de Dios dejan de congregarse? No tienen una iglesia, no tienen una casa espiritual. El Señor nos dice, camina en amor, perdona a los que te maldicen, bendice a los que te maldicen, ama a los que te ultrajan. ¿Cuánta gente camina en rencor? ¿Cuánta gente camina albergando odio en su corazón hacia otras personas? Y aquí dice, para que hagas todo lo que en él está escrito. El Señor nos dice que sembremos, que diezmemos. ¿Cuánta gente le roba al Señor? ¿Y quieren que les vaya bien? Está escrita la palabra. Luego ellos tienen la osadía de decir que no funciona la palabra cuando ellos mismos la han desobedecido. Por su propia voluntad la desobedecen. Y se atreven a decir que no funciona. ¡Wow! Se fija que las bendiciones de Dios que ya nos fueron dadas, ya son para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es ser obedientes a la palabra de Dios. Es todo. Ya se nos fueron dadas. Dice la Biblia que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda bendición. Sin embargo, esa bendición está ligada a nuestra obediencia. ¿Y cuántos hijos de Dios hay que caminan en desobediencia? Wow. ¿No será eso necedad de los hijos de Dios? El 9. Mira que te mando que te esfuerces otra vez
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Él va a estar con nosotros. Él estaba diciendo, no pienses lo peor. Yo sé, cuando viene un cambio a la vida de las personas, crea cierta incertidumbre porque no sabemos qué viene, qué va a pasar. Pero si tú ves mis promesas, si yo te estoy diciendo, Josué, que en esa tierra hay leche, hay miel, fluye la abundancia, es lo que le estaba diciendo. No estés esperando lo peor, no prestes oído a la opinión de otras personas, ni le hagas caso a los espías. Tú haz lo que yo te digo, porque entonces cuando tú seas obediente a lo que yo te digo, tú vas a prosperar. A ti te va a ir bien en todo. ¿Cuántas veces hemos prestado más oído, más atención a la opinión de amigos, familiares, conocidos, que la misma palabra de Dios? ¿Cuántas veces le hemos hecho caso a otras personas más que a lo que dice el Señor en su palabra? ¡Wow! Debemos tener cuidado a quien estamos escuchando, porque entonces nos llenan nuestra mente, nuestra alma de incredulidad, de duda, de basura literalmente. Y cuando queremos poner por obra la fe, no funciona. No es porque la palabra no funcione, sino porque usted estaba en temor, usted estaba en incredulidad y solamente habló la palabra por hablarla, porque primero oyó la voz de otras personas y las otras personas le van a hablar más que en fe. Tiene que tener cuidado a quien escucha, porque hay personas que le van a hablar más por su experiencia en lo malo que por su experiencia en cómo les funciona la fe. ¿Ven? ¿He escuchado personas así? No, ni te recomiendo que hagas eso porque, y le empiezan a enlistar por qué ellos consideran que no debe hacer eso. Y aunque sea una persona que usted respete, a él o a ella el Señor no le dijo lo que a usted le dijo. A él o a ella no le dio la instrucción del Señor que a usted le dio. Puede venir a ponerse de acuerdo, pero es usted el que tiene que recibir del Señor. Es que no oigo a Dios, es que no, siento como que por más que oro, no oigo que Él me hable. Persista. Créame que va a lograr, va a llegar el momento en el cual va a saber cuándo es el Señor el que le está hablando. Cuando usted diga, aquí pongo una línea, aquí pongo una hasta aquí, no más voy a prestar atención a las palabras de otras personas que solamente me van a hablar por su experiencia, decido oír la voz de Dios. El tiempo que me tarde, pero entre más tiempo pase yo en comunión con el Señor, más cerca voy a estar de escuchar su voz, porque va a ir desarrollando esa habilidad. ¿Amén? Amén. Así que la experiencia de otras personas no quiere decir que tiene que ser la suya. La opinión de otras personas no tiene que ser la suya. Lo que otra persona recibió del Señor no es necesariamente lo que el Señor le está diciendo a usted. El Señor sí le dice a usted, camine en fe, camine en amor, hable la palabra, ore en el Espíritu, eso sí, lo que está escrito. Pero cuando ya se trata de una dirección específica, cuando ya se trata de si usted va a abrir un negocio, si no lo va a abrir, qué trabajo, si este aquí, este no, esta área, esta no, ahí es ya de usted. Es usted el que tiene que recibir eso. Ha habido personas que me llaman y me dicen, pastora, ¿qué ha recibido de parte del Señor para mí? Y yo, pues nada, apenas estoy creyendo por mí. Digo, a menos que de verdad el Señor me diga algo específico para usted, pero no, usted tiene que creer por usted, porque el justo por su fe va a vivir. Usted no va a vivir por mi fe. Yo puedo ponerme de acuerdo con usted, pero yo no tengo que escuchar a Dios para usted. Hace tiempo pasó una situación con una persona muy querida por el pastor y por mí. Una situación difícil en su vida. Entonces vino con nosotros, oramos con esa persona, nos pusimos de acuerdo con la palabra. Esa persona estaba preparada, estaba en fe. Entonces así quedó, nos fuimos, ok, ya, esto ya quedó ahí. Como no sé, tal vez una semana después, yo estaba en mi oficina, estaba escribiendo unas cosas y en ese momento cerré los ojos y literalmente me quedé dormida yo creo que voy a decir como unos 5 minutos y tuve un sueño de esta persona con la que habíamos estado el pastor y yo ministrándole. Y tuve un sueño que era
para esa persona. Yo sabía específicamente, yo sabía lo que el Señor quería decirle específicamente a detalle, porque usted va a saber cuando un sueño es de parte del Señor porque no se le olvida. Si un sueño le causa temor, incertidumbre, no es de Dios. Si un sueño le da como una revelación, le afirma algo, le da una imagen clara, es del Señor, y empiece a meditarlo. Porque muchas veces sus sueños son por las rebanadas de pizza que cenó. Ok, entonces no las vaya a confundir con que el Señor le está hablando. Entonces, yo fui con esta persona y le dije, mira, recibí esto de parte del Señor, es para ti, yo sé que esto es lo que te quiere decir el Señor. Y me dijo, pastora, me da testimonio, muchas gracias. Ahora le dije, te toca a ti meditarlo. Tú recibir, tú mantenerte en esto que el Señor te está dando. Y gracias a Dios están empezando a solucionarse las cosas en esa situación. Y esa persona se ha mantenido, gracias a Dios. Así que no porque somos pastores vamos a ver qué el Señor les dice a ustedes a través de nosotros. No, eso es de cada quien. Por eso la relación con el Señor Jesucristo es personal. Es muy diferente a una oración de acuerdo. Yo me puedo poner de acuerdo con usted en algo que está creyendo. Puedo orar juntamente con usted. Pero es a usted al que el Señor le va a hablar. Porque a fin de cuentas, ¿cuántas veces hemos enseñado la palabra? Les hemos dicho lo que el Señor quiere para ustedes y de todas maneras no lo hacen. ¿Ya? Y eso que está escrito. Entonces, a veces confiamos más cuando una persona viene y nos dice, el Señor me dijo esto para ti, que lo que está en la palabra. Hace años el pastor le dijeron, el Señor te va a probar y el Señor te va a traer unas enfermedades y el Señor esto y el pastor y yo nos quedamos viendo así como que esta persona ¿qué le pasa? Que ni al caso. Pero ves, si este ministro, porque no ministro, si este ministro viene con una persona que no está entrenada en la palabra, que no está fundamentada en las promesas de Dios, le confunde y le va a meter temor. Y entonces de ahí el diablo va a tener esa puerta abierta para venir a atacar, traer enfermedad, persecución, ataques. Y esa persona va a decir, el Señor me está probando, el Señor me trajo esta enfermedad. No, para nada. Por eso tenemos que estar entrenados en la palabra. Por eso aquí usted y yo debemos de estar siempre listos para recibir lo que el Señor nos está diciendo. Y aquí está escrito, hermanos. Porque es más fácil oír la voz de una persona física, humana, que la voz del Espíritu de Dios que vive en nosotros y que nos habla a través de la palabra escrita. Nos es más fácil porque no lo vemos. Entonces, como la mente es muy carnal, tiende a manejarse o a conducirse por lo natural. Entonces, si vemos que a esa persona le fue mal en su negocio, inmediatamente el enemigo usa ese ejemplo para traer temor a nosotros y decir, pues si a ella le fue mal, que dice que ora y que Dios le habla, pues yo qué me espero. Porque igual conozco personas y yo oigo a Dios y el Señor me habla y Dios me dice esto y yo oigo al Señor y yo, pues nada más quédeselo callado usted. El Señor le habla, deje que los frutos hablen por sí mismos. No venga usted a hacer alarde de que Dios le habla. Dios nos habla a todos, hermanos. Pero cuando estamos siempre así como presumiendo que Dios me habla, para comenzar no nos hace más espirituales estar presumiéndolo. ¿Sabe qué es lo que causa? Que más ojos estén sobre usted. Porque especialmente si usted, el Señor me habló y me dijo tal cosa, ¿qué cree? Ahora la gente va a empezar a verle y decir, a ver si es cierto. Y luego viene juicio sobre nosotros porque la gente va a decir, pues no dice que el Señor le habla y le dice que haga esto y que haga esto. ¿Y cómo no lo hace? ¿Me explico? Sí. ¿Por qué no ser más discretos y dejar que el testimonio nuestro hable por sí solo? Amén. Entonces, haga lo que dice la palabra, lo que está escrito. El Señor le estaba diciendo aquí a Josué, no se aparte de ti. Medita este libro de la ley. Ahora para usted y para mí es, si ya que medita la Biblia, hágala, póngalo por obra. Lo que está leyendo, lo que está meditando, póngalo por obra. Y entonces va a ver usted prosperar su camino. Y es súper fácil porque es que hasta cuando yo me desespero porque no veo que haya cambios. Eventualmente, si usted de verdad lo hace, váyase a Marcos capítulo 4. Y vamos a empezar a ver en el versículo 26, Marcos 4, 26. Decía además, así es el reino de Dios.
como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Este es un proceso. Pero fíjese, desde el versículo 26 está diciendo, así es el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está? Lucas capítulo 17, versículo 20, por favor. Lucas 17, 20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, 21, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está en vosotros. Ok, entendiendo eso, el reino de Dios está en usted. ¿Cómo es que el reino de Dios está en usted? Por virtud del nuevo nacimiento. Porque cuando una persona nace de nuevo, ¿qué es nacer de nuevo? Cuando uno reconoce que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos y que está vivo, ¿cierto? Lo confesamos con nuestra boca, lo creemos en nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca. Nacemos de nuevo. Inmediatamente somos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. ¿Ok? En ese momento el Espíritu Santo viene y hace su morada, su vivienda en nosotros. En ese momento el reino de Dios está en nosotros. Amén. Entonces, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Esa semilla está hablando de la palabra. Ese hombre es usted. Está hablando del género humano. Entonces es como cuando usted echa semilla en la tierra, que es su corazón, su espíritu, y duerme y se levanta. Es la semilla de la palabra, acuérdese. Entonces cada vez que usted medita la palabra, confiesa la palabra, actúa en la palabra, y duerme y se levanta. Esta mañana usted se levantó, hizo sus confesiones, prestando atención a lo que está confesando, no enfocándose en que tiene 30 versículos de cada área en su vida, sino que dice, esto es lo que el Señor me ha ministrado, y yo estoy creyendo esto en la palabra, esto es lo que estoy meditando. Lo hace carne de su carne, huesos de sus huesos. Y entonces usted está sembrando esa semilla. Usted no sabe, usted no va a saber porque no es su trabajo causar que esa semilla brote y crezca. Lo suyo es sembrarla. Lo suyo es seguirla alimentando. Cada vez que usted confiesa la palabra y está consciente de lo que está confesando, usted está sembrando esa semilla en su corazón, en su campo, y duerme y se levanta de noche y de día. Usted se va a trabajar. O sea, ¿qué de espiritual hay cuando estamos cocinando? ¿Qué de espiritual hay cuando estamos cortando el césped? Cuando estamos limpiando la casa, el baño. ¿Qué de espiritual hay? Nada, pero el reino espiritual sigue vigente, sigue actuando, sigue obrando en nosotros. Eso es lo que está hablando aquí, duerme y se levanta. O sea, hacemos nuestro diario vivir, siempre conscientes que el Señor está en nosotros, orando en el Espíritu, estamos sembrando la palabra, orando en el Espíritu, estamos dando gracias a Dios, orando en el Espíritu, estamos hablando divinos secretos, orando en el Espíritu, estamos orando nuestro futuro. Duerme y se levanta. Usted sigue su día a día, sembrando la palabra. Usted no sabe cómo. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. De repente es como, ya no me enojo tan fácil. De repente es, ¿de dónde vino esta idea para llevar a cabo este negocio? De repente, ya sé cómo le voy a hacer aquí. Un de repente, otro de repente, a eso se refiere. Duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Eso es lo que quiere decir esta parábola. Porque de suyo lleva fruto la tierra, o sea que la tierra va a dar el fruto de la semilla que usted le siembre. Siembre Facebook y va a hablar Facebook, va a dar frutos de Facebook. Siembre enojo y va a dar frutos de enojo. Siembre temor y va a sembrar temor. Ay, no, es que mira cómo se está poniendo. Ay, no, ¿y qué tal que esto? Ay, no, ¿y qué esto? Siempre esperando lo peor de cada situación. Pero es que dicen que se va a poner peor el mundo, pero es que dicen que esto, sí, ya está en la Biblia, pero también dice que todos nos va a ir bien cuando hacemos lo que dice la palabra. Amén. Entonces se fija cómo es más fácil para la mente creer lo malo que lo bueno. Wow. Y cuando el fruto está maduro,
Enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Ahora el fruto va a hablar por usted mismo. Ahora usted va a dar testimonio y ahora incluso gente le va a decir, ¿cómo hiciste para salir de esa situación? ¿Cómo le hiciste para obtener eso que tienes? Y entonces usted se va a sentar y les va a decir, miren lo que dice en Marcos 4:26. Y mientras yo lavaba el inodoro, así con el apeste y lo que sea, yo declaraba, ahí está la palabra, yo alababa al Señor, yo daba gracias. Mientras hacía mis comidas, el chile, lo que fuera, yo ahí estaba orando, dando gracias a Dios. Y convivía con mi familia y veíamos una película y dormíamos y nos levantábamos y nos íbamos a trabajar y pero siempre consciente del Señor en mi vida. Todos los días confesando la palabra, todos los días dando gracias a Dios. Y de un de repente, así es como lo vemos nosotros, de un de repente, pero realmente fue una siembra y vino la cosecha. Siembra, tiempo y cosecha. Amén. Gloria a Dios. Así que usted y yo debemos de participar y creer lo que Dios dice. Debemos de creer lo que Dios dice. Aquí está escrito, lo que Dios dice está escrito. No tenemos ningún problema en decir, oh, yo creo que Dios es bueno, ¿verdad? Yo creo que Dios es mi sanador. Amén. Yo creo que Dios es mi proveedor. Amén. Yo creo que Dios es el que me da paz. Amén. ¿Y por qué batallamos para actuarlo entonces? Si lo creemos, ¿por qué batalla el cuerpo de Cristo para actuarlo? ¿Por qué esperan lo peor? ¿Por qué cuando se nos da una mala noticia, un diagnóstico negativo del médico, por qué se caen? Hace un tiempo le ministré a una persona y me dijo, me diagnosticaron tal enfermedad y desde entonces tengo depresión y no duermo. No era hija de Dios en ese momento cuando ella me lo dijo, pero hacía meses que no dormía bien porque entró en depresión porque le causó temor. Dijo, así me dijo, cuando me dijeron es cáncer de tal cosa, inmediatamente dije, me voy a morir. Y eso causó que ese temor viniera, le causó depresión y ahora no dormía. Eso no es una vida que Dios quiere para nosotros. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero para que nuestra alma prospere, tiene que estar siendo renovada todos los días con la palabra de Dios. Amén. Cuando algo viene en contra de usted, usted tiene que hablar lo que dice la palabra. No lo que dice el reporte, no lo que dicen las noticias. Desate su autoridad tal como Jesucristo lo hizo, hablando. ¿Qué decía él? Escrito está. Usted no va a decir, escrito está. No, usted va a declarar la palabra. Él estaba recordando al diablo, escrito está. Ahora, si le va a decir, Satanás, escrito está, hable la palabra. No es nada más decir, escrito está, porque Satanás va a decir, ¿dónde está escrito? ¿Qué está escrito? Es usted el que tiene que estar plenamente convencido de esa promesa. Satanás conoce la Biblia al derecho y al revés. Los que no la conocen son los hijos de Dios. Y hay algunos que la conocen aquí. Es un conocimiento sensorial de los sentidos. No es un conocimiento revelatorio en su corazón. Pero cuando viene la revelación de la palabra, Satanás no tiene ni un pedacito de portón abierto en su vida. Es usted el que tiene que desatar la palabra. Amén. Escrito está. Establezca las promesas de Dios. Viene un mal pensamiento y ¿qué hacen muchos? Se quedan callados. O hablan el temor, hablan las circunstancias, hablan el dolor, hablan lo que están sintiendo, hablan sus emociones. Hay unos dicen, no, yo no hablo las circunstancias, pastora, pero tampoco hablan la palabra. No hablan las circunstancias, pero tampoco hablan la palabra. Y ahí está el pensamiento. Pensamientos no se quitan, no se cancelan con pensamientos. Pensamientos se cancelan con palabras. Amén. Si viene un mal pensamiento, usted tiene que hablar la palabra de Dios. Eso es lo que va a causar que usted salga libre de esas situaciones. ¿Okay? Si usted necesita prosperidad, usted tiene la habilidad para prosperar. Usted necesita sanidad, usted tiene la autoridad para recibir su sanidad. ¿Ven? Vienen malos pensamientos, es usted el que tiene la autoridad para echarlos fuera. ¿Y cómo batalla la gente con esas cosas hoy en día? Mire lo que dice
Y tan fácil que es. 2 Corintios. Capítulo 10 y vamos a empezar a leer en el versículo 3. 2 Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mire cuáles son esas fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra, ¿ok? Fíjese, dice en el 3, aunque andamos en la carne, aunque andamos en un cuerpo físico, no militamos según la carne. Nuestra lucha no es con la carne, o sea, no es con esta carne. Usted ahorita no le va a dar bofetadas o patadas al diablo porque no es un ser físico, carnal, es un ser espiritual. El 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo comenzó el malestar de esta persona a la cual yo le ministré? Cuando le dijeron, tienes cáncer. Inmediatamente ella pensó y dijo, me voy a morir. Esas palabras le dan un lugar al diablo como usted no tiene idea. Así como la mujer con el flujo de sangre dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Esta otra mujer dijo, me voy a morir. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Me voy a morir. Y esas palabras comenzaron un declive en su salud, un declive en su físico y un declive emocional en ella. En el caso de esta mujer con el flujo de sangre, se abrió paso entre la multitud, estableció lo que quería y el Señor respondió. ¿Y por qué no responde y sana a esa persona? No es que no quiera, es que es ella la que tiene la autoridad. Ahí estaba la multitud rodeando al Señor Jesús. ¿Por qué no sanaron todos? Si ahí estaba Jesús, el sanador, el salvador, el libertador. ¿Por qué no todos sanaron? En otras ocasiones dijo que ni uno sanó por su poca fe. Porque no tenían fe. Es la fe es la mano que se apropia de las promesas de Dios. No es que Dios no quiera sanarnos, no es que Dios no quiera prosperarnos, es que nosotros no perseveramos en las promesas. No perseveramos en lo que estamos creyendo. Fluctuamos porque entonces en el transcurso de nuestro creer vienen ataques del enemigo, vienen pensamientos y los hijos de Dios, en vez de atacarlos y derribarlos y someterlos a la obediencia a Cristo, o no hablan la palabra o empiezan a hablar los problemas, los pensamientos. Mire qué tan sencillo es. Ay, qué cansado vengo. Ay, cómo me dan miedo los truenos. Ay, cómo me cae de mal el tráfico. ¡Ay, cómo me desespera que seas tan lento! Todo eso son ataduras. Todo eso son ataduras. Ataduras, ataduras. A mí en lo personal, le decía a los jóvenes hace unas semanas, ¿cuáles son? No sé si ustedes entienden en inglés, es pet peeve, como algo que les molesta sobremanera. Por ejemplo, para mí, un pet peeve, algo que me molesta sobremanera, y ahorita voy a decir la diferencia, ¿ok? Es cuando las plumas llevan tapón y les quitan el tapón y me lo prestan porque voy a escribir algo y yo es como, me da el tapón para ponérselo así en la otra, en la parte de arriba, ¿no? Porque me desespera, o sea, en lo natural me desespera cuando las plumas no tienen el tapón. Ajá, si me lo das sin tapón, pero no dejo que me controle. A mi carne le desespera a la gente lenta, porque yo siempre ando así, pero no dejo que me controle. Porque luego cuando algo nos controla empezamos a maldecir, empezamos a atacar, empezamos a
poner en menos a las personas y nos controla a nosotros. Eso lo único que demuestra es que nosotros no tenemos dominio propio. Y si no tenemos dominio propio, entonces vamos a empezar a ser dominados por las emociones y la fe no va a funcionar. ¿A quién le gusta el tráfico? A nadie. Desespera la carne, ¿verdad? Ay, que no se apura esto, que no se apura. Pero ¿qué diferencia es cuando ya que estamos en el tráfico? De todas maneras no podemos movernos ni un lado ni a otro porque no oramos mejor en el espíritu. Y el Señor toma control de esa área y pudiera ser que en ese momento que el diablo pudiera haber usado para su perjuicio, usted estuvo orando en el espíritu y el Señor le dio la respuesta a lo que le estaba creyendo, en vez de desesperarse. Hace años estaba de regreso de México hacia, de Agua Prieta hacia Douglas y estaba en la fila y la fila estaba súper lenta, súper larga y yo estaba súper desesperada porque ya quería llegar a mi casa. Entonces dije, ay, qué lento está esta cosa, ¿por qué no se apuran? Y el Señor arrestó mi atención y me dio una regañada que jamás en la vida me he vuelto a quejar por la fila. Nunca. Me dijo, aquí estás tú, y fíjese que tan sutil es el Señor, aquí estás tú en tu carro, con aire acondicionado, esperando en la línea para entrar a tu país del cual eres ciudadana, donde nadie te puede evitar que entres. Y te estás quejando cuando hay gente que quisiera pagar por estar aquí esperando para entrar al país. Jamás. Es cierto, Señor, me arrepiento por mi rebeldía. A veces se nos olvida lo bueno que tú eres con nosotros. A veces se nos olvida tus beneficios. Y nos quejamos por cualquier cosa y se nos olvida lo que tenemos aquí. Porque siempre estamos esperando, ¡ay, cómo se tardan! ¡Ay, esta gente! ¡Ay, esto! ¡Ay, acá! ¿Quién es el que se frustró? Yo, porque de todas maneras la fila sigue lenta. ¿Por qué mejor no hablar ángeles que apresuren? ¿Por qué mejor no hablar paz sobre nosotros? Entonces ahora lo que hago es que si tengo que esperar en la línea, me llevo siempre un libro o los que tengo digitales y me pongo a leer. O oro en el espíritu o estoy meditando las escrituras. ¿Cómo cambia la perspectiva de las cosas? Es tremendo cuando uno decide ser obediente a la palabra y actuar como un hijo de Dios. Así que no esté maldiciendo su vida. Viene un mal pensamiento, hable lo contrario con la palabra. Viene un síntoma, hable lo que dice la palabra en esa situación. Viene un ataque a su negocio, hable la promesa que Dios tiene para esa situación. Háblela. Establezcala, decrétela, póngala firme y no cambie de eso. El reino de Dios está en usted. ¿Y qué desatamos muchas veces los hijos de Dios? El infierno. En vez de desatar el reino a través de palabras, en vez de desatar las promesas de Dios a través de palabras, desatamos el infierno. Le abrimos una puerta enorme al diablo para que venga a causar estragos. Y se nos olvida qué tan bueno ha sido el Señor. Maldecimos a nuestros hijos cuando estuvimos creyendo al Señor por ellos. Estaban en nuestro vientre y los bendecíamos y gracias, Señor, bendito es el fruto del vientre, cosa de estima es el fruto del vientre, herencia de Jehová son los hijos y los bendecimos y bla, bla, bla. Y ya empiezan a desobedecer porque no les pusimos corrección en su momento y ¡ay, chamaco desobediente! ¡Ay, tú! ¡Ay, ay, ay! Maldecimos al esposo, maldecimos a la esposa y cuando estamos enfermos, ¿quiénes son los que nos cuidan? A los que maldecimos. O cuando les pasa algo, ¿quién se duele? Nosotros mismos. Fíjese cómo es la mente de voluble, fluctuante todo el tiempo, en vez de establecer lo que dice la palabra. Amén. No voltee las bendiciones que Dios le ha dado como ocasión para que el diablo las use para su perjuicio. Le estaba creyendo al Señor por un carro para poder ir a la iglesia. Y ahora tienen el carro estacionado afuera y no van a la iglesia. Le estaban creyendo al Señor por un... Y hasta vinieron con los pastores para que impusiéramos manos para quedar embarazada a la hermana. Y vino el bebé y hasta vinieron a dar el testimonio. Y nació y gloria a Dios. Y ahora, y la hermana fulanita no vino porque el bebé estaba dormido.
y no lo quería despertar. Le da mucho frío. Oh, wow. Y no es burla, hermanos. Más bien es la burla que le hacemos al Señor Jesús. De Él es el quien nos burlamos cuando pisoteamos sus bendiciones, porque Él es fiel. Ve, las promesas de Dios son en Él, sí. En ese momento que estaban creyendo, desataron su fe. Pero se fija cómo por eso tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. El que piensa estar firme, mire que no caiga, porque en el momento estábamos creyendo por esa promesa, por ese bebé, por ese carro, por ese trabajo, por ese negocio. Viene la manifestación, cuídese de que no fluctúe su fe, que ahora se olvidan del Dios viviente que les dio eso que ustedes estaban creyendo. No seamos necios, seamos agradecidos, seamos de verdad hijos de Dios. Busquemos que el Señor siempre esté con nosotros. Y entonces sí, no vamos a estar esperando lo peor de cada situación, sino que el mismo agradecimiento que tenemos con el Señor nos va a hacer estar con la expectativa de que esa promesa se manifieste en nuestra vida. Y no vamos a estar como Job. Ese Job que maldijo al Señor porque según él había sido Dios el que le había quitado sus riquezas, el que había hecho estragos en su vida. Él tenía a sus hijos y los amaba y los adoraba y los veneraba, y fue Dios el que destruyó su familia. Eso es lo que él pensaba. Pero luego se dio cuenta que no había sido así. Job capítulo 3, versículo 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante me vino turbación. Se la llevaba hablando, y si me pasa esto, y si se me quitan mis riquezas, y si esto, y si lo otro, y si mis hijos se mueren, y si me deja la esposa, y si mis negocios, y si esto, y si luego no tengo, y si diezmo y no me alcanza, y si siembro y no me alcanza, y si gano tanto, a poco tanto tengo que diezmar. ¿Se fija como ahora le estoy haciendo como que una indirecta? Y si esto, y si diezmo tanto, me va a quedar tanto y no me va a alcanzar. Y si esto, y dejan de diezmar y dejan de ofrendar, y el diablo les roba, y fue Dios. Para ellos fue Dios. No, porque el temor que me espantaba me ha venido. Me ha acontecido lo que yo más temía. Él hablaba calamidad, le vino calamidad. Él hablaba temor, le vino el temor. Él hablaba muerte, vino muerte a su familia. Hablaba escasez, le vino escasez. Se quedó pobre. Era riquísimo y se quedó pobre. Y no fue Dios. Me ha acontecido lo que yo temía. Pero no nada más lo temía, lo hablaba. Ese es el problema. Que hablamos el problema, hablamos el dolor, hablamos la enfermedad, hablamos la situación, hablamos la circunstancia. Cuando acabamos de ver ahorita que usted y yo somos los que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El diablo no sabe lo que usted está pensando a menos que lo hable. Puede venir temor a su mente, no tiene que hablarlo, tiene que echarlo fuera con la palabra de Dios. ¿Qué pudiera haber hecho Job? ¿Y si te quedas sin dinero? No, Dios ha prometido prosperarme. No, el Señor está conmigo. No, mis hijos son herencia de Jehová. Eso es lo que él pudo haber hecho. Porque dice que era el temor que él temía, fue lo que le sobrevino. Él temía esas cosas y por ende las hablaba. ¿Conoce personas así? No, es que yo tengo mucho miedo a esto. Ay, yo tengo mucho miedo a esto otro. Y si se quema mi casa y se les han quemado las casas. Porque lo están hablando. No lo hable. Llévelo cautivo. Váyase otra vez a 2 Corintios capítulo 10. Versículo 3. Bueno, en el 5 para
concluir esto, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Okay? Las armas que usted y yo tenemos son poderosas en Dios, no en nosotros. Cuando dice que en Dios, entonces se está refiriendo a que son armas espirituales. Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? Cuando viene ese pensamiento, incluso al final dice y llevando cautivo todo pensamiento. Un argumento es todo lo que está contrario a la palabra de Dios. ¿Y si te enfermas? No, por su llaga fui curado. Y si te quedas sin dinero, mi Señor es mi proveedor. Él suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si se enferman tus hijos, la palabra de Dios dice que Jehová es mi sanador, así que es el sanador de mis hijos y ellos son prosperados y ningún arma forjada en su contra prospera. Y si tu negocio va mal, mi Señor es mi proveedor. Él me da la habilidad para producir las riquezas y Él ha prometido dar bendición a la obra de mis manos. En el nombre de Jesús, y lo establece. ¿Se fija? Eso es derribar argumentos con la palabra de Dios. Viene el pensamiento, no tiene que hablarlo, usted habla lo que dice la palabra, eso inmediatamente cancela ese pensamiento. Pero es que persiste, hermana Nubia, yo creo que por eso Job habló tanto, porque persisten los malos pensamientos. Persista usted en la palabra, entonces. Sea más terco usted. Es que el diablo es terco. Deje de alabar al diablo y empiece a alabar al Señor. Job dijo, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. ¿Se fija? Estaba en temor, estaba en ansiedad. ¿Y qué dice el Señor? Echemos sobre Él toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros. ¿Con qué razón me vino turbación? Por eso dice, no obstante, o sea, pudiéramos decir, ¿con qué razón le vino turbación? Pues si hablaba pura calamidad, hablaba siempre el problema, no alababa a Dios. Comience a alabar al Señor. Motívese con la palabra, meditando en ella, confiese las promesas de Dios, lo sienta o no lo sienta. Eso es lo maravilloso de la fe, que no tiene nada que ver con sus emociones. Y ore en el Espíritu, mucho, ore en el Espíritu. Es que siento como que son nada más palabras que salen de mí como no las entiendo. Eso es lo más maravilloso, que su mente no tiene nada que ver cuando oramos en el Espíritu. Y como no tiene nada que ver, no puede intervenir, no puede meterse. Porque la mente lo primero que quiere hacer es, y si no funciona, está usted diciendo, creo que por la llaga de Jesucristo fui curada. Sí, pero te duele mucho, ahí está el alma. No, por la llaga de Jesucristo yo fui curada. La palabra es medicina a mi cuerpo y refrigerio a mis huesos. Sí, pero el doctor te dijo que si no te tomas todo el medicamento te va a seguir doliendo. Esos son los argumentos, ¿se fija? Ese es el argumento. Está la palabra de Dios en usted, hablando, usted la está hablando, estableciendo, y ahí viene el alma, recordándole lo que el médico le dijo, recordándole lo que su prima le dijo que le pasó a su prima tercera, recordándole lo que pasó hace como 40 años, recordándole. Y muchas veces los hijos de Dios se quedan callados. Ese es el problema. Y entonces viene turbación, como le vino a Job. Usted y yo tenemos un arma súper poderosa. Esa es la arma que el Señor habla aquí, es nuestra boca. Con ella bendecimos, o con ella también podemos encender un fuego en un bosque de calamidad. O bendecimos nuestra vida o desatamos el infierno en ella. Usted y yo decidimos. Eso a mí, en lo personal, me anima, porque digo, yo decido, o sea que Dios está de mi parte. Si yo me mantengo en la palabra, Él me respalda. Así es. Pero si yo persisto en hacerle caso a mis pensamientos, a esos argumentos, el diablo es el que va a ganar terreno en mi vida. Y yo no quiero eso. Jesús no vino a morir para que ahora el diablo gane en mi vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Recibió? Qué buena es la palabra. Bueno, la próxima vez vamos a tener que ver el número 3 porque no me dejan avanzar. Pero es que esto está demasiado buenísimo, ¿verdad que sí, hermanos? Así que siga alimentándose con la palabra de Dios. Aleluya, hermano. Go ahead.
Qué buena es la palabra, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos necesitaban escuchar algunas cosas de las que se hablaron? Oh, amén. Yo me gozo. Digo la palabra, algunos puntos ahí importantes. Y en algunos puntos importantes que dijo la palabra, somos nosotros los que tenemos que actuar. Somos nosotros los que tenemos que atar esos pensamientos. Y mire, vamos a ver. Y es usted, somos nosotros los que tenemos que creer en esa prosperidad. Pero somos nosotros los que tenemos que actuar. Sobre lo que estaba hablando la pastora, vámonos al libro de Primera de Reyes 17, 8. Se me nota que soy de Sonora, le dije una vez a la pastora y nomás hizo la pastora. Qué tremendo. Y Primera de Reyes 17, 8, por favor. Y vamos a ver, quiero ver algo sobre lo que la pastora estaba hablando. Que somos nosotros los que tenemos que actuar. Somos nosotros los que tenemos que activar esto. Mire qué interesante está esto. Y hay dos historias, hay dos puntos. No creo que vamos a ver los dos puntos, pero mire, el punto sería el mismo. Mire lo que dice en el 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, y este es el profeta Elías. Nomás rápidamente, si usted lee, no podemos leer toda la historia, pero es el profeta Elías, y el Señor le estaba hablando a profeta Elías, y le dice en el 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora ahí, le dice. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mire el 10. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él lo llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Mire el 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, le dice, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. 13. Elías le dijo, no tengas temor, le dice, ve, haz como he dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces el 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Ahora, mire, aquí está el Señor. Había una sequía, fue una sequía de años. Si usted vea la historia, usted estudia la historia, usted la conoce la historia. Al profeta Elías lo andaban persiguiendo para matarlo, porque había profetizado esta sequía. Entonces a él lo andaban buscando para matarlo. Entonces el Señor le dijo, ve a este lugar. Pero mire lo que dice el 10, nomás esta porción ahí mismo el 17:10. Y este es el punto que quiero llegar. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Ahora mire, él tuvo que actuar lo que el Señor le dijo que hiciera. Él tuvo que poner un paso de fe a lo que el Señor le dijo que tenía que hacer. Ahora, iba a ir a una viuda, y mira, y nomás medite esto. Fue a una viuda que no tenía nada. Y el Señor le dijo, ahí va a haber una viuda y te va a alimentar. Y la viuda no tenía tenía nomás para una sola comida y dejarse morir. Porque en esos tiempos a las viudas no les daban trabajo. O sea, no sé, las tomaban como mujeres malditas o no sé, pero no les daban trabajo. Entonces era una mujer viuda que no tenía sustento. Ahora, había sequía.
¿Quiénes vivieron la recesión del 2008? ¿Se acuerdan de la recesión del 2008? Algunos, gracias a Dios, tuvieron trabajo, pero algunos no tuvimos casi trabajo. Llegó un día, hermanos, que yo, un año de la recesión, miré lo que el reporte de los diezmos de ese año. Y cuando lo miré, una hermana a la cual apreciamos, mi esposo y yo, le dije, wow, qué poquito di. Y me dijo la hermana, no se me olvidan esas palabras, se lo recordé algunas veces, no se me olvida, sigue creyendo, me dijo. Ahora, era mi diezmo, era lo que gané en ese año. O sea, escuche bien lo que le digo. Mire, le voy a decir la cantidad que en ese tiempo di. Di $1,100. Yo no podía vivir con $11,000. No gané 11,000. Porque ahí estaba mi ofrenda. Nomás medite esto. Usted podría vivir ahorita con $10,000 al año. Perdón, al año. Mire, es imposible vivir con $10,000 al año. Hoy como están las cosas. Pero mire, en aquel tiempo le creía al Señor. ¿Cuál es el punto? Fue lo que dijo la pastora ahorita. Usted tiene que actuar. El Señor le dijo a Elías, ve y levántate. Actúa. Ahí está una viuda, le dijo. El profeta Elías no preguntó, Señor, ¿cómo una viuda me va a alimentar a mí? O sea, no ha de tener ni para ella. Ahora, había sequía, había una recesión. No era recesión, era una sequía, pero es lo mismo. No había comida. Hay sequía, hay recesión. Una vez en mi pueblo había recesión y mi suegro y yo fuimos a llevar a darle de comer a las vacas. Las tuvo que traer a las vacas. Porque decía mi esposa, parecían arpas las vacas. Entonces, pero porque había sequía, las tuvo que traer a las vacas y alimentar. Y tuvimos que, la vaca, la que tratábamos de levantar a la vaca, no había comida, no había agua. Entonces le llevamos agua, no me acuerdo cómo le llevamos agua. Creo que ya tenía agua y total le llevamos comida. Y la vaca no la pudimos levantar, no se quedaba en pie. Entonces le tuvimos que dar comida y comía ahí echada, porque esa es la palabra correcta, echada. Entonces ahí estaba comiendo la vaca. Imagínense, había una sequía tremenda. Entonces el profeta Elías tuvo que actuar. Ahora, imagínense la viuda, ya no tengo más. Le dijo el profeta Elías, mira, veas como te estoy indicando y no te va a hacer falta. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, dice la palabra que si nosotros traemos los diezmos al alfolí, dice que se van a abrir esas oportunidades. La pastora dijo algo que yo hace años escuché esto y sigo creyendo eso. Los de repentes. Hermanos, no vivamos de repentes, pero tenemos que estar con expectativa de buenos de repentes. Yo, hermanos, estoy con expectativa de muchos de repentes. No importa lo que esté pasando. Dijo la pastora ahorita, sí, cierto, el mundo se va, ahorita que nos aguzábamos con la palabra en el grupo de evangelización, nos estamos aguzando con la palabra, estábamos hablando precisamente de eso también. Se va a poner peor. Pero mire, para usted y para mí, si hacemos lo que el profeta Elías, si nos levantamos, el profeta Elías hasta me lo imagino, dijo una persona, dijo, yo siempre que está hablando alguien, hago como una película, dice, yo estoy imaginándome, dice, así soy yo. Yo visualizo esto. Entonces yo me imagino que el profeta Elías estaba abajo de un árbol, muy seco el árbol, estaba así, un calorón, y le dijo, levántate. Imagínense, no haber tenido agua. Y a donde tenía que viajar, tenía que pasar por mucho tiempo. Tenía que caminar mucho tiempo. Sin agua, sin comida. Imagínense, tuvo que dar un paso de fe. Mire, el Señor tiene promesas para nosotros. He escuchado mucho últimamente. No es que esté escuchando, sino que cuando los que vemos los servicios de YouTube y vemos de Ministerio de Palabra de Fe, de repente pasan ahí que como pastores se enriquecen y esto y lo otro y lo que dicen. Y no es que me ponga a investigarlos, salen ahí cosas. Y sí es cierto, en estos últimos días hay muchos pastores que te quieren sacar el dinero. ¿Sabe qué es lo que me ha gustado del Ministerio de Palabra de Fe? Que a mí no me dicen que yo tengo que diezmar. Me están diciendo, me enseñan cuál es el beneficio. Es la única manera de prosperar en el reino de Dios. Qué tremendo, ¿no? Y usted, mire, usted tiene libertad de si quiere prosperar o quiere vivir en pobreza. Qué tremendo, ¿no?
es nuestro libre albedrío. Nadie lo obliga. Nunca va a escuchar de parte de nuestros pastores que tenemos que dar. O traigan un 1118 porque, o 1024 porque estamos en el 24, cosas muy raras. Mire, porque ponen cosas muy raras. Y antes escuchaba un poco de eso, pero mire, usted actúa en fe como el profeta Elías. Usted levántese de ese calorón que está ahí. Vea una película, levántese de ese calorón. Mire, no importa lo que esté pasando, no importa lo que diga la cuenta del banco. Yo así lo veo, hermanos. No importa, yo me voy a levantar y le voy a decir, Señor, yo lo creo. Pero conlleva a todo esto, cuide su semilla, cuide lo que habla. Y qué tremendo está eso. Y vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Amén. Entonces, mire, con gozo, con alegría. Mire, tenemos la oportunidad. Mire, tenemos la oportunidad de poder sembrar. ¿A que sí? El Señor le ha dado semilla a usted para sembrar. Mire, ahora venimos con gozo y con alegría y con la actitud correcta. No para que Dios me bendiga o me prospere, porque estoy en esa posición. Luego vamos a hablar de eso también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.